cuándo este presidente va a abusar de nuestra paciencia? Vos que tandem abutere Catilina paciencia nostra. Fue una frase pronunciada por Cicerón, famosa por ser la primera oración de la primera catilinaria. Se traduce del latín al español como ¿hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Estas palabras fueron pronunciadas delante del Senado romano el 8 de noviembre del 63 a.C. Aquí fue cuando Cicerón dio a conocer la conjura que preparaba Catilina para hacerse con el poder absoluto. De esta manera la conspiración fue descubierta a tiempo y los conjurados huyeron de la ciudad para ser derrotados al año siguiente en la batalla de Pistoia. Viendo las dos últimas puestas en escena realizadas por el presidente Sánchez, la paciencia de la mayoría de españoles no deja de crecer y crecer. Nunca en nuestra corta vida democrática, una vez fallecido Franco, los ciudadanos están llegando hasta el extremo de odiar a unos dirigentes como se está llegando a odiar a estos enterradores que tenemos como presidente y vicepresidente del gobierno. Un presidente solo obsesionado por mantener su imagen y poder dormir en la Moncloa, aunque sea a costa de llevar a todo un pueblo al borde del precipicio. Y un vicepresidente aprovechando la ocasión para poner este país patas arriba, tomando cuantas medidas sean necesarias para lograr su objetivo final, que no es otro que la llegada de su añorada República Bolivariana. En su nuevo capítulo del pasado sábado a lo presidente, volvimos a asistir a una comparecencia vacía por parte del presidente, sin contenido y con el solo propósito de enaltecer su narcisismo. No voy a entrar a desmenuzar esta comparecencia plana sin aportar nada nuevo a los españoles sobre las causas o medidas que se han tomado y tomarán durante, antes y después de esta crisis provocada por el coronavirus. Ni una referencia ni pésame a los familiares de los fallecidos, ni un recuerdo ni palabra de consuelo y de justificación hacia nuestros mayores y sus familias. Sí, aunque me llamen pesado, un día más les hablo de este sector de población hacia el que este gobierno ha demostrado una falta de sensibilidad inhumana. Por mucho que quieran mirar hacia otro lado, por mucho que quieran desviar el tema y hacernos convocar con ruedas de molino, seremos muchos los que si queremos que cuando esto acabe, alguien de este gobierno, empezando por Sánchez presidente y siguiendo por Iglesias, ese que dice que los abuelos son un problema, ya que no cuenta con su voto, tendrán que pedir perdón a los ancianos. Ancianos a los que llevan 5 semanas aterrorizando sistemáticamente como en un plan perfectamente trazado. Primero, la insistente calificación de grupo de riesgo, el alivio moral de las dolencias previas, la justificación del mal menor para la sociedad, la selección del que vive y el que muere, que mueran ellos para salvarnos nosotros. Muchos españoles han tenido a sus padres encerrados, amedrentados y humillados con un gobierno que en mayor o menor medida les ha hecho sentirse culpables de ser viejos, de ocupar camas y respiradores, de hacer gasto, del egoísmo de querer seguir viviendo. La crudeza de la comunicación, de las autoridades políticas, económicas y sanitarias, de los medios de comunicación, de las televisiones, incluso algunas se permiten hacer programas de humor a cuenta de esta tragedia, absolutamente entregadas hasta ahora al poder que les ha hecho sentir que hoy más que nunca sobran en esta sociedad despabilados y sinvergüenzas. A ellos que en muchos casos ya están confinados en residencias o en soledad en sus propias casas, con el botón de la Cruz Roja colgado del cuello como una medalla, que sienten que ya no son nadie en el lugar del que no hace tanto fueron protagonistas, en el lugar donde hubo un tiempo en que los anuncios de la televisión se dirigían a ellos. Es cierto que hay por Europa algún país más rico y más despreciable que nosotros, pero eso no puede ser consuelo para nuestra propia miseria. Yo sé que esto que les estoy refiriendo en este hilo puede ser entendido como pura demagogia, pero oyentes sabrá que saben de lo que hablo, y a lo mejor su padre o su madre también. Me va a disculpar, yo no ataco a la televisión pública, es una televisión que también me pertenece como española. Esto yo lo denominaría un equilibrio de fuerzas. Si tienen al señor Antonio Mestre y otra serie de subvencionados alabando su gestión, cuando claramente está poniendo de manifiesto la actuación que se está llevando a cabo desde Televisión Española, una clara vulneración del principio de neutralidad política que debería regir su actuación, pues esto es un equilibrio de fuerzas. Desde luego, hoy que estoy aquí presente,
alzo la voz en nombre de millones de españoles que consideramos que están haciendo una actuación de servicio al régimen, al gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Publican imágenes de las fosas comunes que se están abriendo en Estados Unidos, concretamente en el estado de Nueva York, pero no así las imágenes de los ataúdes en España, cuando ayer nuestro alcalde del Ayuntamiento de Madrid hablaba de hasta 400 ataúdes que se están apilando a diario en el Palacio de Hielo de Madrid, la gran morgue española. Parece que si no informan sobre ello, el dolor no existe, pero va a ser muy difícil ocultar la voz de millones de españoles que están sufriendo, se lo aseguro. Y por eso en el momento oportuno, por supuesto, que daremos un paso al frente para exigir hasta la última responsabilidad por lo que consideramos que está siendo una gestión criminal a la vista de que somos el país con mayor número de muertos en el mundo por millón de habitantes. Sin embargo, ustedes exhiben los muertos y los ataúdes y las fosas comunes de Estados Unidos, y como la gente no es que sea tonta, es que se cree lo que ustedes informan, lo que ustedes les enseñan, porque es la única fuente de información que tienen. Eso hace que piensen que en España está teniendo lugar una gestión brillante y que sin embargo en sitios como Estados Unidos hay una gestión desastrosa, porque allí ven muertos, cosa que a diferencia de, por ejemplo, y desde aquí quiero dar las gracias al periódico El Mundo, gracias al periodista Fernando Lázaro, hemos podido tener una imagen del Palacio de Hielo con todos los ataúdes extendidos. Esa es la realidad de España y no la que están intentando adoctrinar e imponer a través de, entre otros grandes servicios al régimen, ese diario de una cuarentena que, por cierto, están ocultando el coste que está suponiendo para todos los españoles. Esto en cuanto a una reflexión sobre la rueda de prensa del sábado. Pero más indignante si cabe que ya es decir lo del último pleno celebrado el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. No sé si ustedes lo siguieron, pero para aquellos que se libraron de este suplicio, solo decirles que no recordaba un pleno tan grotesco que ya es decir, viendo los diferentes plenos celebrados tras la moción de censura llevada a cabo contra Mariano Rajoy y el ascenso al poder de este ególatra que tenemos como presidente. Maldita la hora en que Rajoy no aceptó irse para evitar lo que después vino. En ese pleno, que tiene ya reservado un lugar destacado en el Museo de la Infamia, el presidente Sánchez y su fiel escudero Iglesias, lo de fiel ya veremos hasta cuánto dura, presentaron a este gobierno como el gobierno más aventajado en la lucha contra el COVID-19, sin importarle en absoluto y ante el asombro general de la mayoría de los españoles que los datos de infectados por el virus, de fallecidos oficiales por millón de habitantes y de sanitarios contagiados contradigan de un modo clamoroso una proclama de éxito que supone en realidad una verdadera desvergüenza. Pues en la batalla contra el coronavirus estamos a la cabeza, sí, pero no del éxito, sino del fiasco estrepitoso. Eso por no hablar de la falta de medios como mascarillas, test, batas, guantes y respiradores para combatir la pandemia. Un hecho este más que suficiente para que el día de mañana a algunos les dé por pedir responsabilidades ante la justicia. No satisfecho con ello, Sánchez, ayudado por la esforzada portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, optó por arremeter con toda la artillería contra la oposición, mientras compadreaba con lo que lo mantiene cautivo en el poder. Para entendernos, durísimos ataques contra PP y Vox, quienes con su voto a favor o su abstención le están permitiendo gobernar mediante legislación de urgencia, y silencio cómplice para los separatistas y la izquierda más radical, socios suyos, socios que se han desentendido de la acción del Ejecutivo para volver a la carga con sus exigencias territoriales, como si nada estuviera sucediendo en medio del tsunami que arrasa nuestro país. A la vista de lo que en una lectura inocente podría parecer un completo desatino, la pregunta es evidente. ¿Por qué se comporta Sánchez contra toda lógica sensata? ¿Por qué distribuye de forma tan demencial y desleal palo y caramelo? La respuesta, terrible respuesta, es que el presidente no está pensando en el día después del control de la epidemia, sino en el día después del día después. Conociéndolo como ya lo vamos conociendo, viendo sus declaraciones y puestas en escena, es fácil prever que este presidente tiene ya su mente puesta en el momento en que, pasada la crisis sanitaria y recuperada en España en mayor o menor medida la normalidad, deberá volver a gobernar con un Congreso en el que necesitará la mayoría que él y su asesor de cabecera, Rasputín Redondo, han decidido que no se puede ser otra que la que se construyó en la investidura. Por tanto, que los inocentes e ingenuos que aún defienden a Sánchez,
abandonen ya toda esperanza. Superada la crisis sanitaria, volveremos a lo de antes, a una política económica y social marcada, igual que ahora por el chavismo populista de Podemos, y a una política territorial de mesas y componendas con quienes quieren destruir este país. Y si este país se va al carajo, que se vaya. Lo malo es que en España no contemos con un Cicerón como contaban los romanos y le empiece a decir a este presidente y de paso a su vicepresidente aquello de «Quos que tanden abutere, Sánchez y Iglesias, paciencia nostra». Gracias, presidenta. Y brevemente, bueno, la verdad es que me quedé sorprendida de que el señor Abascal hiciera referencia a mi intervención, porque yo creo que no lo nombré en ningún momento. No nombré ni al señor Abascal y casi que a Vox, pero de pasada. Fundamentalmente porque creo que Vox es un grupo político inútil para los españoles en una situación tan difícil como la actual. No ha aportado ninguna propuesta, ni ha hecho absolutamente nada. Bueno, las propuestas que ha hecho, sí que las ha hecho, son inconstitucionales, por lo tanto, un grupo político inútil. No me voy a referir a él. Señor Casado, mire, antes de desmentir al presidente del Gobierno, que le pasen bien los datos, la Constitución no limita a 15 la prórroga. 15 días es el plazo inicial sin autorización del Congreso. Las prórrogas pueden ser más largas, pero el presidente del Gobierno quiere venir cada 15 días precisamente para dar cuenta al Congreso de los Diputados cuando él lo dijo. Pero mira, me sorprende mucho más lo doliente de su intervención hacia mi persona y hacia el presidente del Gobierno, porque hay un refrán muy castizo que dice: quien tenga la lengua larga, que tenga el lomo duro. Y hace 15 días yo le dije que este no era el momento ni el debate para tirarnos las cosas a la cabeza, para hacer política partidista, que lo que se necesitaba es unidad. Y usted lleva 15 días vomitando mentiras y bulos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se queja usted de la dureza de mis palabras, cuando el problema está en la profunda deslealtad de sus hechos, señor Casado, en sus acusaciones falsas. Y esto sí que es duro, tanto que el pueblo español, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente, no se lo va a perdonar. Y eso también va a ser duro para usted, señor Casado, va a ser muy duro. Mire, no nos ponga como excusa, no ponga este debate como excusa de algo que usted ya decidió hace días. Porque hace días que usted viene diciendo en los medios de comunicación que los pactos que el presidente del Gobierno le está ofreciendo eran un señuelo y que, por lo tanto, no los iba a aceptar. Y, por último, a este grupo parlamentario no lo calla nadie. A los socialistas ya nos intentaron callar durante mucho tiempo, durante 40 años, y no lo consiguieron. No lo va a hacer usted, señor Casado. Juguetes de hojalata, una peonza y saltar a la comba, los brazos en cruz contra la pared, tiza para la rayuela, dejar el colegio para ayudar en casa, tabla de lavar, mondas de patata y café de olla, criar a los hermanos, sopa de ajo y barcos de pan, palito de regaliz en la boca, estampita de santo, ropita tendida en el balcón, puchero, misa con la ropa de domingo, magdalenas con piñones y torrijas, aceitunas gordales, bailar agarraditos, patio con macetas, caramelito de menta en el bolsillo, madrugones y la fábrica, el nodo en la radio, leche, miel y coñac para el resfriado, pan con aceite, coser para la calle, trabajito hasta romperse el lomo, brasero en la noche fría, roete y rebequita, televisión en blanco y negro, alacena y chocolate, manojitos de claveles. Hoy va a llover, me duelen los huesos, olor a jabón y a agua de colonia. Hay que ver cuánto has crecido. Salir a por los mandados, sacarina en el cafelito, sorpresa a los nietos al salir del cole, monedero de tela, las llaves colgaditas en el cinturón, el duro para que fueras a por chucherías, el ratito de ver los toros, la tarde en el banco mirando al viento, mantita en el regazo en el hogar del anciano,
dominó y tiempo. Que no, abuela, que el corazón no es analfabeto. Esperaban hacer con sus nietos lo que el trabajo no les dejó hacer con sus hijos. Abuelas y abuelos que han muerto solos en la cama de un hospital o en el cuarto de una residencia con sus manos llenas de raíces extendidas buscando la despedida. Los de la generación del sacrificio, como no, han muerto sacrificándose. Perdón, pero a veces la vida aprieta y como esta enfermedad se ahoga. Gracias por tanto, desde hace tanto, dando tanto sin obtener nada. A ver. Abuela. ¿Qué, hijo? Que soy tu nieto, el pequeño. Ay, ¿en serio? Sí, solo te llamo para decirte que te quiero. ¿Nada más que eso me dices? ¿Eso te parece poco? Bastante, bastante. Ay, madre, yo te quiero bastante también mucho. Me acuerdo muchas veces de ti. ¿Cómo estás, hijo? Yo muy bien, ¿y tú? Bueno, bien, de momento.